Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar en el mensaje del día de hoy. Quiero invitarles a que abra su Biblia en Juan capítulo 11. Vamos a estar hablando de un milagro familiar, de un asunto imposible para una familia, pero que cuando Cristo Jesús interviene, lo imposible se hace posible. Así que, amados hermanos, vamos a estar hablando de este milagro poderoso, confiando en que Jesucristo tiene una palabra de vida y de ánimo y de esperanza a todo aquel y aquella que en el día de hoy se encuentra quebrantada, desahuciado, desahuciada. Cualquier persona que esté pasando por una situación que pareciese que es de muerte, pero que el Señor hoy tiene una palabra para decirte que no es así, que todo lo que Él permite es para que la gloria de Él sea manifestada en tu vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos que amamos. Amén. Primero que nada, quiero invitarles a que leamos del capítulo 11, versículo del 1 hasta el 7. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Amén. Primero que nada, como estamos viendo, esto trata de una familia, de 3 hermanos, de Lázaro, María y Marta. Eran personas íntimas del Señor Jesús, eran buenos amigos, eran personas amadas, como aquí nos dicen estos breves 7 versículos que hemos leído, nos dice 2 veces. Tanto que Jesús amaba a Lázaro, pero también dice que amaba a María y a Marta. Y hago énfasis en esto porque al igual que estas personas, usted y yo, tenemos un pariente amado, tenemos un hijo amado, una hija amada, un padre, una hermana amados, a quienes nosotros tenemos enfermos, quienes están pasando por un quebrantamiento, quienes están al borde de la muerte. Y el Señor Jesús hoy tiene palabra para ti y para mí, ¿verdad? Entonces vemos que estaba enfermo Lázaro. Leamos el versículo 3 nuevamente. Dice: Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí hay varias cosas que podemos observar. En primer lugar, amados hermanos, el ser amados por Dios, el ser amados por Jesús, el ser salvos, no significa que tú y yo no vamos a pasar enfermedad. No significa que tú y yo no vamos a ser quebrantados. No significa que tú y yo no vamos a enfrentar problemas y angustias. Es todo lo contrario, amados hermanos. Al que Dios ama, va a pasar y va a permitir que pasen todas estas cosas, porque Dios nos ama de tal manera que no quiere que nosotros nos quedemos en la condición actual. Dios tiene un propósito mayor. Él quiere trabajar en nuestro corazón. Él quiere transformar todo aquello que es humanamente imposible de transformar. Y el Señor usa el quebrantamiento, usa la enfermedad, usa la debilidad y tanta otra cosa que nos sucede para hacer que su gloria se manifieste en nuestra vida, para matar nuestro yo, para que nosotros nos quedemos sin excusa alguna, sin autosuficiencia alguna,
para que aceptemos que el único que merece la gloria y la honra y el poder y todo es Dios, porque es Él quien actúa poderosamente en nosotros. Nosotros no nos podemos salvar a sí mismos. Nosotros en nuestra humana manera no podemos llegar muy lejos, amados hermanos. Solo cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros es que lo imposible se hace posible. Me estoy adelantando un poquito más a lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, pero quería enfatizar que el hecho de ser amados por Dios, amados de Dios, ser hijos de Dios, no significa que estaremos exentos a problemas, quebrantos, sufrimientos, enfermedades y demás. El Señor en su soberana voluntad sabe el por qué permite enfermedades. Las enfermedades se dan por muchas razones, amados hermanos, pero quien tiene el control absoluto de todo es Dios. Y es importante reconocer eso. Entonces Lázaro estaba enfermo. Y ellas le dicen, el que tú amas está enfermo. No es un cualquiera, es alguien que Jesús ama. Y luego continuamos diciendo en el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Escuchó? ¿Leyó? ¿Entendió lo que acabamos de leer? Señor Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino que para que la gloria de Dios se manifieste y para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Mire que la manera de actuar del Señor Jesús, muchas veces nosotros como seres humanos con mentes finitas no la vamos a comprender. Y hasta el día de hoy, a veces el Señor actúa de tales maneras que nosotros simple y sencillamente no entendemos, no comprendemos, no alcanzamos a entender la grandeza de sus planes, del por qué Él hoy está permitiendo algo. Porque nosotros no vemos el futuro, nosotros no vemos lo que Él está haciendo para el día de mañana, nosotros no vemos lo que Él está haciendo internamente en el corazón de alguien. Nosotros tal vez solo vemos a la persona quebrantada, tal vez solo vemos a la persona enviciada, tal vez solo vemos a aquella persona que va de mal en peor cada día, solo vemos a aquella persona que yo oro todos los días por ella y no vemos cambio alguno. Nosotros solo vemos la situación actual. Solo vemos lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos escuchan y lo que nuestra mente piensa. Pero no vemos lo que Dios está haciendo en el corazón de aquel enfermo. No vemos lo que el Señor está haciendo en el corazón de aquel quebrantado. No vemos lo que el Señor va a hacer con esa persona en el día de mañana. Y es por eso que el Señor hoy está quebrantando. Hoy, como aquel alfarero, está moldeando. Y parece eterno muchas veces, porque a veces pasamos por temporadas de quebrantamiento, temporadas de sufrimiento. Parece que somos como aquel paralítico, 38 años enfermo, sin esperanza alguna de poder ser sanado. Estamos como aquella mujer, ¿verdad?, que tenía el flujo de sangre por 12 años enferma. Parece que nuestro amado, nuestro familiar, nuestro pariente, nuestro hijo, nuestro padre, nuestro cónyuge nunca va a sanar. A veces parece que el Señor nunca nos escucha. Parece que el Señor hace oídos sordos, como que no escuchase la oración y el clamor. Parece que a veces pasan los años y nada cambia. Parece, en el caso de Lázaro, si nosotros nos ponemos en la posición de Lázaro, parece que esta nuestra enfermedad nunca va a acabar.
Parece que esta nuestra condición desesperante nunca va a acabar. Parece que este vicio con el cual estamos luchando nunca va a acabar. Parece que ya no hay salida ni esperanza. Y pasan los años y pueden pasar 12 años y 38 años. Y puede pasar los meses y los días y parece que nunca nada va a cambiar. Pero ¿quién te ha dicho que nunca nada va a cambiar? ¿Acaso tú conoces las sazones de los tiempos y los tiempos de Dios? El Señor es el Señor del tiempo. Él creó el tiempo y Él actúa según su tiempo, al cual en griego se le llama el tiempo kairos. El tiempo de Dios, no el tiempo cronológico que tú y yo estamos acostumbrados, que mañana es 8, 9, que luego el siguiente mes, que luego el año tiene tantos días. No ese tiempo. Estamos hablando del tiempo de Dios, cuando Él sabe que es el momento oportuno de actuar, porque Él ha llevado a cabo lo que Él quería llevar a cabo para luego manifestar su gloria. Entonces, vemos en el versículo 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad que Lázaro tenía no era para muerte. Y ahora usted me dirá, si conoce la escritura y conoce, ¿verdad?, lo que es la historia y ha leído todo el capítulo 11, usted sabe que Lázaro al final termina muriendo. Murió. Físicamente murió. Pero el Señor Jesús está diciendo, esta enfermedad no es para muerte. Porque el Señor sabía lo que Él iba a hacer. Iba a ser esa muerte temporal que iba a tener Lázaro. Iba a ser para que la gloria de Dios se manifestase y para que el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fuese glorificado. Y así fue. Así fue, amados hermanos. Entonces es importante que nosotros comprendamos que los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros. Que los pensamientos de Dios van más allá de lo que tú y yo hoy entendemos o podemos ver. Amén. Continuamos leyendo el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Mire, vuelve a enfatizar. Ya no lo dijo una vez en el versículo 3. Y ahora nos vuelve a decir en el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Es importante que usted lea eso, porque por falta de entendimiento es que nosotros comenzamos a quejarnos en contra de Dios. Porque no leemos la palabra, porque no dejamos que la palabra nos hable a nuestro corazón y no la entendemos. Es por eso que nosotros terminamos quejándonos delante de Dios. Porque luego venimos nosotros con nuestras miles de excusas. Pero si yo sirvo al Señor, pero si yo soy de las personas que más ora, de las personas que más ayuna, de las personas más fieles a la iglesia y que no sé qué y que no sé cuándo. ¿Y cómo es posible si el Señor me ama porque estoy sufriendo? ¿Y cómo es posible si cuando yo me propongo ir a la iglesia es cuando más padezco? ¿Y cómo? Y comienza la ignorancia a hablar, porque eso es el orgullo hablando, eso es el egocentrismo hablando, eso es la carne hablando, porque vemos las cosas de nosotros como que si nosotros somos el centro de la vida. Y déjame decirte que es todo lo contrario. Cristo Jesús es la vida. Y sin Él nada ni nadie podría existir. Así que, amados hermanos, tenemos que entender que el hecho que Jesús nos ame, que Dios nos ame y que seamos hijos amados, no nos excusa del sufrimiento, del padecimiento, de la enfermedad, de la prueba y de la disciplina también. Como Juan mismo en las cartas de Juan habla que al que ama el Señor disciplina. Así como un hijo amado, un padre lo disciplina, de igual manera nuestro Dios también nos disciplina. Pero en este caso no estamos hablando de disciplina, en el caso de Lázaro. Estamos hablando de un suceso que el Señor permitió para que su nombre fuera exaltado y para que todo el mundo reconociera el poder de Dios, obrando en aquellos que están débiles, enfermos, moribundos, ¿verdad?
Entonces veamos qué dice el versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mire, qué interesante. Este texto se puede leer de muchas maneras en realidad. Este texto está lleno de ironía y puede llegar a ser así como un tanto cómico también, si usted lo lee más adelante, pero hoy no le vamos a dar ese énfasis. Pero qué interesante que cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, aquel amado por Dios, Jesús decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Parece que Jesús actúa de una manera totalmente diferente a la que usted y yo esperáramos que Él actuara. ¿Sí o no? Cuando yo amo tanto a alguien y escucho que está enfermo de muerte, escucho que está en una grave necesidad, mi primera intuición como ser humano que ama a aquella otra persona es querer ir donde está aquella persona, a ver cómo está, a ver si necesita algo, a estar ahí orando por esa persona, a apapacharle, a darle amor. Cuando usted sabe que alguien sufrió un accidente, lo primero que usted hace es querer ir al hospital, querer saber qué está pasando. Cuando usted sabe que, digamos, aún desde lejanas tierras, si usted tiene un hijo, una hija, un pariente en otro país y escucha de algo que pasó, lo primero que usted quiere hacer es agarrar un avión y estar presente. ¿Sí o no? Esa es la manera natural, diríamos nosotros, de actuar según nuestros pensamientos humanos y nuestras relaciones humanas. Pero Jesús aquí actuó de una manera muy, pero muy diferente. Porque Jesús tenía un plan mayor. Él iba siguiendo un plan, el cual la gente no podía entender. Marta y María no lo podían entender, como vamos a ver más adelante. Los discípulos no lo podían entender. Nadie lo podía entender. Solo Jesús sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Y dice nuevamente en el 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mira, amados hermanos, Jesús hizo tiempo adicional para que Lázaro muriera. Lázaro tenía que morir, era necesario. Jesús no iba a ir antes, porque si Jesús iba antes lo podía sanar. Él estaba moribundo, estaba enfermo. Jesús con una palabra, con una oración, con solo tocarlo, Jesús podía sanarlo. Pero Jesús no iba a sanarlo, Jesús iba a resucitarlo. Porque Jesús iba a manifestar su poder y su gloria en esa vida, en esa familia, en ese pueblo, en esa aldea. Y aún iba a marcar nuestros corazones, porque así como todos nosotros, todos los cristianos que hemos ido leyendo la palabra, también de igual manera nos impacta. Entonces Jesús esperó hasta que Lázaro muriera. Y usted ahora aplicándolo a nuestra vida, como yo le dije, esta palabra es un asunto familiar. Y yo no sé qué familia hoy en día tiene necesidad de escuchar esto. Este es un asunto familiar, donde hay alguien enfermo, donde hay alguien desahuciado, donde hay alguien que parece que nunca cambiará, donde hay alguien que va de mal en peor, donde hay alguien que aparentemente no tiene esperanza. Este es un asunto familiar y quiero que le ponga atención por ello. Entonces, amados hermanos, Jesús decide hacer tiempo extra hasta que Lázaro muera. A veces usted se pregunta, Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, yo clamo a ti de día y de noche por este mi pariente, por este mi hijo, por esta mi hija, por este mi cónyuge. Señor, yo clamo a ti, ¿por qué no me respondes? Porque el Señor está esperando que éste llegue al punto de muerte. Porque el Señor está esperando a que tu pariente toque fondo, donde sus excusas humanas ya no existan, donde ya no pueda ver a nada más ni a nadie más, sino que la luz de Cristo en su vida. Porque el Señor lo está pasando por una cueva oscura donde el ruido
ruido de la sociedad, el ruido del trabajo, el ruido de las distracciones, el ruido que tanto enferma a tu pariente, se han quitado de él para que solo la luz de Cristo pueda iluminarle su corazón y su vida. No sé si tú estás entendiendo esta palabra en el día de hoy. Pero Jesús hizo tiempo extra. Jesús pudo haber ido inmediatamente, pero Jesús decidió esperar 2 días más, porque era necesario que Lázaro muriese. Y tú y yo nos desesperamos cuando el Señor no escucha nuestra oración. Parece que los años pasan y el Señor no actúa. Parece que los meses pasan y la situación no cambia. Pero el Señor está esperando hasta que tu pariente amado caiga en esa noche oscura, como dicen algunos teólogos. Al borde de la muerte al yo, al borde de la muerte de su autosuficiencia, para que tu pariente finalmente se rinda y deseche su orgullo, deseche su vanidad, deseche su egocentrismo, para que tu pariente ya no más vaya tras sus deseos carnales, para que tu pariente ya no más busque la felicidad a su manera, para que tu pariente ya no dependa de nadie más, sino de Cristo. Por eso el Señor se tardó 2 días más, porque era necesario que Lázaro muriese, porque el Señor iba a resucitar a un muerto. Él no iba a sanar a un enfermo, Él iba a resucitar a un muerto. Hay quienes están enfermos, pero hay quienes que están muertos. Y el Señor tenía que actuar de manera gloriosa, reviviendo a un muerto. Y lo revivió 4 días después. Entonces, yo no sé si tú estás comprendiendo. Te he dicho que esta palabra es una palabra familiar. Estamos hablando de la historia de 3 hermanos. 2 hermanas afligidas y angustiadas por su hermano Lázaro, quien estaba enfermo de muerte y quien terminó muriendo. Entonces vemos que Jesús se decide quedar 2 días extra, y luego en el versículo 7 dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Ya que Jesús supo que era el tiempo de ir, dijo: vamos a Judea otra vez, porque el Señor Jesús andaba al otro lado del Jordán, donde Juan el Bautista en un principio acostumbraba a bautizar. Estaba algo lejos, llevaba tiempo llegar allí. Por lo menos 2 días de camino llegaban. Por eso llegó 4 días después, porque 2 se quedó más extra y 2 se llevó en el camino para venir. Entonces dice en el versículo 9, vamos a continuar la historia, el versículo 8 dice: le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y a otra vez vas allá. Quiero darle contexto. Si usted ha leído el capítulo 10 de Juan, usted se va a dar cuenta que los judíos en Jerusalén quisieron apedrear a Jesús y Jesús escapó. Eso fue durante la fiesta de la preparación. Dice que andaba por allá Jesús, y luego ustedes saben que él vino y sanó a un ciego y tanta otra cosa, y los judíos se le pusieron ahí al brinco y quisieron matarle. Entonces los discípulos en el versículo 8 del capítulo 11 que estamos leyendo le preguntan: Señor, hace poco anduvimos ahí en Judea, hace poco anduvimos ahí por Jerusalén y te querían apedrear, ¿vas otra vez ahí, Señor? ¿Verdad? Ellos afligidos con su situación. Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús respondió y dijo en el versículo 9: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Estas palabras de Jesús son palabras de confianza. Nosotros no andamos haciendo nada malo, andamos con la luz de Cristo, ¿verdad? No andamos haciendo nada indebido. Además, el Señor sabía lo que Él iba a hacer. Entonces ellos, ¿verdad?, procedieron para ese lugar. Y luego dice el versículo 11: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Mire, mire, mire. A este punto, Lázaro ya había muerto. Pero Jesús dice: nuestro amigo duerme y voy a despertarle.
Porque como le digo yo, Dios nos ve a nosotros no como lo que somos ahorita, no como en la situación en la que estamos, no nos ve en nuestra condición actual. El Señor nos ve según sus propósitos para con nosotros, incluyendo nuestro mañana. En el momento exacto en que Jesús pronunció estas palabras, Lázaro ya estaba muerto. Pero Jesús dice, duerme, mas voy a despertarle. Y cuando Jesús llegó allá verdaderamente, lo despertó. Entonces esos 4 días de muerte que tuvo Lázaro, amados hermanos, fue como dormir nada más. Aunque decían que ya apestaba, ¿verdad? Pero fueron como que hubiera dormido nada más. ¿Por qué? Porque Jesús así lo proclamó, porque Jesús así lo dijo, ¿verdad? Entonces, esto que nos enseña a nosotros, que no debemos de juzgar nuestro presente, nuestra condición, nuestra o la de nuestros seres queridos por lo que estamos viendo hoy en día. Parece que aquel tu pariente amado está espiritualmente muerto, no tiene salida, no tiene esperanza. Parece que ese tu pariente ya no da más. Pero el Señor dice, duerme, duerme, mas voy a despertarle. Porque tú no sabes en el día de mañana, en el próximo año, en los 2 próximos años, en los 3 próximos años, tú no sabes la condición de ese tu pariente amado. Tú no sabes el cambio rotundo que el Señor ha de hacer y manifestar sobre ese tu pariente amado. Pero el Señor sabe qué es lo que está haciendo. Y lo que a ti y a mí nos corresponde es confiar en Él. Creer en Él, saber que si el Señor dice yo lo libertaré, el Señor lo libertará. Si el Señor dice yo me encargaré de este tu pariente, el Señor se encarga de ese tu pariente. Independientemente de lo que tú veas hoy, de lo que tú sientas hoy, etc. Entonces el Señor dice, Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y luego dice el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Y le dice el 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Aquellos no entendían nada. Jesús estaba operando en un nivel superior. Jesús estaba operando en un nivel espiritual que estos no entendían. Al igual que nosotros hoy en día no entendemos a cabalidad lo que Dios está haciendo. Mas Dios sabe perfectamente cada paso y cada cosa. Por eso te animo, amado hermano y hermana, en este día te animo, confía en Dios, créeme. El Señor a veces se tarda porque la obra que Él va a hacer es grande. Y a veces nosotros nos desesperamos en la espera porque no entendemos, no comprendemos, pero el Señor nos llama a deleitarnos en la espera, en su presencia. Que confiemos en lo que Él está haciendo. Y allí viene la humildad. El orgullo quiere controlar. El orgullo quiere hacer y deshacer con sus propias fuerzas. Pero la humildad reconoce que ha de esperar fielmente en su Señor, quien tiene el control de todas las cosas. Entonces, amados hermanos, estos pensaban que Él estaba dormido literalmente y que solo con reposo, ¿verdad?, iba luego a recuperarse, como cuando nosotros tenemos fiebre o gripe o tos. Repose, hidrate, se duerma y descanse, ya va a ver que en unos 2 días ya va a estar mejor. Ellos pensaban que era este tipo de enfermedad. Ellos pensaban que era este tipo de sueño. Pero en realidad ya Lázaro estaba muerto. Entonces el Señor Jesús le dijo más claramente en el versículo 14, dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y el 15, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis más. Vamos a Él. Mire, el Señor se alegró de que sus discípulos no estuviesen presentes en el momento de la muerte de Lázaro o en el momento de la enfermedad de Lázaro. ¿Sabe por qué el Señor se alegró? Para que ellos crean con más firmeza el poder de Dios. Y sabes, aplicándolo a nuestra vida, quizás tú estás lejano o lejana de ese tu pariente amado. Quizás estás en una ciudad distinta. Quizás estás en un país distinto. Y tú sientes la impotencia de no poder estar ahí. Sientes la impotencia de no poder estar allí con ese tu pariente enfermo. Pero Jesús dice, me alegro que no hayáis estado allí para que creáis del poder de Dios.
Porque si no, tú juegas al salvador o la salvadora. Tú te crees que tú con tu mala manera puedes salvar a tu pariente. Tú puedes venir y restaurar a tu pariente. Y te llevas el crédito tú, porque tú estuviste ahí. Pero el Señor te está evitando estar con tu pariente para que veas el poder del gran yo soy. Para que veas que es Él quien transforma el corazón y no tú. Tú puedes dar todos los consejos que quieras dar, mas sin embargo no hacen nada. Pero Dios con una sola palabra, si dice despiértate, levántate y los muertos se levantarán. Porque ese es el poder del Dios grande en quien tú y yo confiamos. Y por eso el Señor le dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Me alegro. Era necesario que Lázaro muriera y me alegro que ustedes no estuvieron presentes. Porque es mi poder el que se va a manifestar en él. Porque es mi palabra el que lo va a resucitar. Porque es mi palabra el que lo va a despertar. Prácticamente eso está diciendo Jesús, parafraseándolo. Me alegro, porque a veces tú y yo queremos hacer lo que a Dios le corresponde hacer. Porque en medio de la desesperación tú y yo queremos ir a hacer todo por aquel enfermo. Pero hay momentos que el Señor quiere que el enfermo esté solo. Porque es necesario morir al yo, es necesario morir a las excusas, es necesario morir a los vicios, es necesario que el pariente enfermo reconozca que solo Dios le puede salvar. Es necesario, en el caso de Lázaro, que Lázaro muriera. Ahora, Marta y María no podían comprender eso. Marta y María no querían eso. Marta y María amaban a Lázaro. Ellos querían que Jesús corriera hacia Lázaro y que se apurara para sanarlo cuando estaba todavía vivo. Pero no era ese el plan de Dios. Dios tenía un plan mayor. Así que, amados hermanos, aquí vemos la soberanía de Dios y el cumplimiento de aquella palabra que dice que los pensamientos de Dios son superiores y mejores que los nuestros. Este es un ejemplo vivo de ello. Y luego dice en el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Es un comentario medio chistoso, se podría decir, porque Tomás pensaba que al llegar a Jerusalén o el área de Judea iban a ser apedreados, iban a morir junto con Jesús, según él, ¿verdad? Medio pesimista, pero ese no es el punto de hoy. Hoy estamos hablando de Lázaro, estamos hablando del problema familiar. Así que no voy a ahondar mucho en eso, pero se me hace muy curioso, ¿verdad? Las palabras de Tomás, quien pues tenía luchas con incredulidad, amados hermanos. Pero bueno, dice en el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le estoy diciendo, Marta y María no querían que Lázaro muriera. Obviamente, así como usted y yo, nuestro amor por nuestros parientes, nunca queremos que vayan a morir, ¿verdad? Pero ella le dice, Señor, hasta cierto punto es un tipo de reproche, si hubieras estado aquí. Si tú hubieras estado aquí, Señor, entonces mi hermano no hubiera muerto. Como que si el Señor está limitado solamente a hacer un tipo de milagro. Pero el Señor es mucho más grande de lo que tú y yo podemos entender, amados hermanos. El Señor tenía un plan diferente. Por eso no llegó a tiempo. Por eso se retrasó más. Porque Él sabía el tiempo oportuno en el cual Él iba a actuar. Y luego dice el 22, vamos a ir avanzando porque vamos a finalizar la historia. Y luego al final vamos a hacer una pequeña aplicación. Dice, más también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pensando que Jesús estaba hablando de la resucitación de todos los muertos al final de los tiempos. Pensando que iba a pasar algo allá, saber a cuántos años y siglos después. Pero mire que Jesús lo que le dice en el versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mire, cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, entonces viene esta Marta y le dice, Señor, yo sé que va a resucitar en aquellos tiempos allá, cuando, como que si lo ponemos en nuestro contexto actual, en los tiempos de los acontecimientos de Apocalipsis, cuando ya todo surja en los tiempos venideros, ahí va a resucitar, pero Señor, ahorita aquí estamos ya con él muerto, ¿verdad? Pero no, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Se lo dice como en un tiempo activo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor está usando verbos, ¿verdad? Presentes, palabras presentes de la actualidad, porque el Señor es la vida y será la vida y ha sido la vida. El Señor siempre es vida. El Señor es la resurrección, fue la resurrección y será la resurrección. No sé si usted me entiende, el Señor no tiene tiempo. Entonces no se trata de que allá en un futuro, a los años, a ver cuándo el Señor se va a acordar de hacer la obra en mi hijo, o en mi pariente, o en mi hermano. El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque éste esté muerto, vivirá, dice el Señor. Y el que cree en mí vivirá, dice el Señor Jesús. Y después de que éste haya sido sepultado, después de que éste haya sido amarrado hasta el punto que ya no pueda mover ni un dedo, no pueda mover ni una boca, no pueda ni hablar, porque está totalmente como momia, vendado, amarrado, cubierto y muerto, hasta que él ya no pueda hacer nada por sí mismo. Entonces creerá en el que da la vida, creerá en el que resucita muertos, creerá y verá la gloria de Dios. Pero lamentablemente tenemos que llegar a un punto de muerte, a un punto de no retorno, a un punto de tocar fondo, a un punto cuando ya estamos atados de pies y de cabeza. Porque hasta que llegamos a ese punto es cuando reconocemos, lo único que me queda es Dios. Yo soy inútil, yo no puedo, soy inservible, estoy roto, ya no puedo más. Entonces vemos a Dios Todopoderoso y le decimos, ayúdame, sálvame, libértame, perdóname. Hasta ese punto es cuando venimos y vemos a Dios. Pero hay buenas nuevas para todos, amados hermanos. El Señor vuelve a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando llegues al punto de muerte, si tú crees en Dios, vivirás. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque aquí el Señor está hablando de, mire, la palabra de Dios tiene mucho significado. Tiene una implicación presente, pasada y futuro. Aquí está hablando tanto de la muerte física, la muerte espiritual, pero también estamos hablando de la muerte eterna. Y si hablamos de la vida, estamos hablando de la vida presente y de la vida eterna. Amados hermanos, de este mensaje se puede predicar muchas cosas, pero el enfoque del día de hoy es este asunto familiar que hemos venido tratando. Entonces dice, continuamos la lectura en el versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esto lo declaró Marta. Marta profesó su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Y luego dice al 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, dice en el 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Nuevamente las mismas palabras, si no hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano.
Muchas veces nosotros tenemos una manera muy particular de pensar de cómo es que tiene que actuar Dios, pero la verdad es que Dios es soberano. Y Dios sabe qué es lo que Él está haciendo. Y tú tienes que confiar en ello, ¿verdad? Y luego dice, versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahí está el versículo muy famoso que muchos lo dicen solo por decirlo. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús se conmovió. Jesús se estremeció. Jesús sintió. Tú no creas que Jesús disfruta ver el sufrimiento de sus hijos. Él no se deleita en el sufrimiento, en el quebranto. Él se compadece de tus lágrimas, de tu clamor. Él se compadece. Pero te ama tanto que no te va a dejar en la condición en la que estás. Estás muerto en pecado, muerto en inmundicia. Estás perdido, estás roto. Y Él no te va a dejar allí. Y si un poco de dolor es necesario para que tú revivas, entonces el Señor lo hará, aunque le duela. Pero el Señor al final de todo lo que quiere es tu vida. Que tú tengas vida y paz en Él. Bueno, luego dice el versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mire, siempre hay quienes, ¿verdad?, critican. Si hace algo bueno o hace algo disque malo, siempre están criticando. ¿No podía este que fue a sanar a un ciego nacimiento venir a sanar a este Lázaro? Y vienen los cuestionamientos, vienen las críticas, ¿verdad? Hay cosas, amados hermanos, que son inevitables, como ya lo mencioné. Jesús pudo haber llegado a sanar a Lázaro, pero no era ese el caso. Jesús quería que Lázaro llegase a la muerte. Por eso esperó. Este no era asunto de sanar enfermos, este era asunto de resucitar muertos. Y hay cosas que son inevitables. Y si tú y yo queremos evitar algo en alguien, no vamos a poderlo hacer, porque es plan de Dios resucitar a un muerto. Es plan de Dios hacer un milagro contundente en la vida de ese nuestro amado. Y tú y yo no vamos a poder hacer nada. Marta y María no pudieron hacer nada porque era necesario que Lázaro muriera. Era inevitable que Lázaro muriera porque era plan de Dios que Lázaro muriera para luego ser resucitado. Así que, amados hermanos, sé que esto cuesta entenderlo y cuando lo experimentamos en nuestra vida propia es difícil vivirlo. Pero esa es la soberanía de Dios. Ese es el Dios en quien confiamos. El Dios todopoderoso. Luego ya para finalizar, vamos del 38 al 44, dice Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Mire lo primero que hace el Señor. Gracias, Padre, porque tú me has oído. Mire, amados hermanos, sus oraciones el Señor las ha oído. Las oraciones de Marta y de María y el clamor de Marta y María cuando llevaron el aviso de que Lázaro estaba enfermo para que Jesús llegase, Jesús lo había escuchado, lo había oído. Jesús era consciente del clamor y de la petición. La cuestión es que no era el tiempo de contestar. Y de la misma manera, Jesús ya ha escuchado tus oraciones y las escucha todos los días, pero no se ha llegado el tiempo de su cumplimiento todavía. Pero eso no significa que Él no te ha escuchado. Ya te escuchó. Jesús mismo lo está diciendo aquí. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Jesús tenía plenitud y confianza en Dios Padre. Él sabía que Dios Padre le escucha. Él tenía una relación íntima con Dios Padre en constante oración. Y él sabía, pero dijo estas cosas a causa de la multitud para que ellos crean, para testimonio de ellos. Y luego continuamos en el 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven
fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Mire, Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Él pronunció su palabra y su palabra poder tiene. Por medio de Jesús fueron creadas y existieron todas las cosas. Y Jesús solo pronuncia la palabra. Palabra de Dios, palabra de poder. Lázaro, ven fuera. Y dice que el muerto de hace 4 días salió atada las manos, los pies y la cabeza y las vendas. De la única manera que yo puedo imaginarme es medio haciéndole así, ¿ve? Porque no podía moverse. Estaba atado completamente, vendado completamente. Es que tu pariente, el muerto, está atado completamente vendado de sus ojos, atado de sus manos, atado de sus pies, y parece que no va a poder nunca salir de esa situación y está totalmente inmóvil. Pero ante la palabra de Dios, aún los muertos atados, vendados, pueden caminar, pueden salir, pueden revivir, porque es el poder de la palabra de Dios. Yo no sé si tú estás entendiendo la magnitud de este milagro. Y más aún, no sé si tú tendrás fe de creer en el poder de Dios manifestándose en tu propia vida. Vuelvo a decir, esta es una historia familiar. Aquí habemos 2 hermanas que interceden y abogan y están tristes y angustiadas por un hermano primero enfermo y luego muerto. Pero eso no fue imposible para Dios. Hay muchos dicen que con brujería y hechicería tienen bien atado a alguien. Otros dicen que el pecado terrible que estos practican los tiene en la inmundicia, están atados a pecados sexuales, están atados a pecados de toda índole y parece que nunca serán libres de tales pecados. Pero créeme que no hay atadura alguna que pueda resistir ante el poder de Dios. No hay atadura alguna, no hay pecado alguno, no hay maldición alguna, no hay nada ni nadie que pueda resistir cuando Dios tiene que hacer algo y lo hace. Lázaro no solo estaba muerto, Lázaro estaba atado de cabeza, de pie, de mano, de todo. Estamos hablando de una total imposibilidad humana, pero ese es nuestro Dios, el experto en milagros imposibles. Y luego dijo Jesús: desatadle y dejadle ir. Es un milagro que debe de brindar mucha esperanza a usted y a mí. Hemos tocado varios puntos de que Jesús nos ama y que aunque nos ame no significa que nos va a excluir de padecer sufrimientos, enfermedades, dificultades, luchas de toda índole. También hemos visto que el Señor sí escucha nuestras oraciones, pero Él contesta en el tiempo oportuno de acuerdo a sus propósitos en gloria. También hemos dicho que las enfermedades que muchas veces Él permite en nuestra vida es para la gloria de Dios y para que todos crean en el Hijo de Dios, en el poder suyo, porque Él hace lo imposible posible. También hemos dicho cuestiones de que a veces el Señor va a evitar que usted y yo estemos con ese nuestro pariente enfermo, porque no vamos a ser nosotras o nosotros quienes vamos a salvar a tal pariente. No podemos en realidad. El único que salva es Cristo. El único que liberta es Cristo. El único que perdona es Cristo. El único que revive muertos es Cristo. El único que sana enfermos es Cristo. Usted y yo no podemos, por más que querramos, salvar a nadie. Cristo es el único que tiene el poder. Entonces hemos visto todos estos puntos y hemos visto que Dios tiene un tiempo y una hora. Y hemos visto que no hay nada imposible para Dios. Y también hemos visto que si tú y yo estamos enfermos, moribundos hoy en día, podemos creer en Él, aquel que es la resurrección y la vida, y Él nos libertará, Él nos salvará. Así que, amados hermanos, yo les insto, les animo a que pongan su confianza en Dios, a que clamen a Él, como dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé, pero tienes que clamar.
Si tú eres el Lázaro enfermo hoy, tienes que clamar. Puede que ya no muevas ni tus manos ni tus pies, pero clama con tu mente, clama con tu boca, clama por ayuda y Él te escuchará y Él te responderá. Pero el Señor no quiere que simplemente clames. El Señor también nos invita a todos aquellos cansados y cargados de la vida, del pecado y de nuestra manera de vivir, y nos invita a que descansemos en Él. Si tú no conoces el descanso, ven a Cristo y lo conocerás, porque aunque estés en medio de tormentas, tendrás una paz y un descanso sobrenatural que solo Él puede dar. Te invito, amado hermano, a que reconozcas, como dice Juan 15:5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si tú eres Lázaro, o si eres María, o si eres Marta, tienes que permanecer en Cristo, porque separado de Cristo nada podéis hacer. El que permanece en Cristo y Cristo en él lleva mucho fruto. Pero si tú no estás en Cristo, entonces nada podéis hacer. Serás como un saco roto. En vano trabajan los que edifican la casa si lo hacen sin Cristo. Es un círculo vicioso donde nunca sales a flote porque lo haces sin Cristo. Pero el Señor te está diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros, para que llevéis mucho fruto. Porque fuera de mí nada podéis hacer. Hermano, hermana que estás escuchando, te invito a que vengas a Cristo, descanses en Él, confíes en Él, clames a Él y créeme que tu vida cambiará. Y ese saco roto que aunque ganes y ganes y ganes y no se ve el fruto de ello, ¿verdad? Es porque no has depositado tu confianza en Cristo. Porque has depositado tu confianza en tu habilidad, en tu trabajo, en tu inteligencia, en tu supervivencia, en tu autosuficiencia. Y la verdad es que el que no permanece en Cristo está roto, enfermo y pronto a morirse. Y para finalizar este mensaje voy a cerrar con un versículo más, con Isaías 55:1, y dice así: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor invita en este día a los hambrientos, a los sedientos, a los necesitados, a los enfermos, a los moribundos, a aquellos que reconocen que son inútiles, que están quebrantados y que necesitan salvación. El Señor les dice: vengan y tomen y coman y beban, porque el Señor es el proveedor. Y entonces se saciará y se deleitará tu alma con grosura. Si tú has escuchado esta palabra y la has creído, te invito a hacer una oración en este momento para que el Señor confirme en ti lo que Él tiene que hacer. Padre buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias por tu amor y misericordia. Gracias por esta hermosa palabra que nos has regalado en el día de hoy. Gracias por todas las personas, mi Dios, que han escuchado o vayan a escuchar este mensaje, mi Cristo Jesús. Te pido, poderoso Padre, que hagas un milagro familiar como el milagro que hiciste con Lázaro, María y Marta, mi Señor amado. Que vengas restaurando, reavivando y sanando, mi Dios, aquellos enfermos, mi Señor, y aquellos muertos, mi Dios amado, para que tú te glorifiques, para que todos te exalten y vean la gran obra que tú has hecho, porque la obra, la gloria y la honra es para ti, mi Señor,
no es de ningún nadie, Padre, es solamente tuya. Así que te doy gracias, Señor, y te suplico que esta palabra se haga viva en mi vida y en la vida de los míos, Señor, así como también en la vida de mi prójimo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes.